Primera Samuel, el capítulo 17, versículos 38 a 40, página 307 del Antiguo Testamento. Primera Samuel 17, del 38 al 40. Dice así la palabra de Dios. Y Saúl vistió a David de sus ropas y puso sobre su cabeza un almete de acero y almole de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había probado. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y echando de sí David aquellas cosas, tomó su cayado en su mano y escogióse 5 piedras lisas del arroyo y púsolas en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y con su honda en su mano vase hacia el filisteo. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Le vamos a dar lugar entonces a nuestro hermano Fernando para que tome la palabra de Dios en este día. Bien, esta lectura que hemos tenido aquí en Primera Samuel fue un relato muy conocido por nosotros. Se trató hace poquito en la reunión de jóvenes y las grandes lecciones no se acaban, no se agotan, y tenía en el corazón esto que David fue hasta un arroyo y allí escogió 5 piedras lisas, y que junto con su gran sabiduría que Dios le había dado y amor hacia sus ovejas, que podía defenderlas de la boca de grandes fieras, también tenía este conocimiento, ¿no? Cuando conocemos que él decía: Jehová mi pastor, nada me faltará, junto a aguas de reposo me pastoreará. Él tenía vívido esto, y también observaría allí que estaban estas piedras en el arroyo. Y al respecto, lo que pudo hacer él con estas piedras, y en especial con una, porque si bien sabemos por el corito que se canta, esa piedra que David tomó de uno de sus bolsitos que llevaba, los cuales formaban parte de la indumentaria de un pastor, el cayado, el saco pastoril y un zurrón que él traía, que también era como un bolsito de cuero que llevaba una tira y por lo general iba en la espalda. Y allí distribuye estas 5 piedras y en su mano una honda también. Pero la lección que el Señor nos enseña es la que dice el versículo 50. Así venció David al filisteo, a ese grande de la familia de los gigantes, con honda y piedra. Y dice que lo hirió y lo mató sin tener David espada en su mano. Y al respecto de las piedras, el gran tiempo que tuvo cada una de estas piedras al estar en un arroyo para quedar lisas, porque podemos nosotros pensar todo el agua que transcurrió por ese arroyo, siglos quizás, para que una piedra tome una forma redondeada, lisa. Yo acá me traje unas piedras que hemos traído de algunas vacaciones,
y son realmente asombrosas, porque traje 5 también, espero que no se caiga. La perfección en el sentido, y hay mejores, porque hemos tenido mejores, que nos llamaron la atención, el paso del agua que hubo a través de estas piedras, para que queden así. Y pensaba que David las utilizó y las puso en su zurrón y las puso en su saco pastoril. Y fue una sola de estas, la utilizada por él, para que, dando impacto sobre la frente de este gigante que quedó allí hincada, este gigante pueda caer en tierra sobre su rostro. Y directamente vamos a trasladarlo a la obra del Señor Jesús, porque Él tenía delante suyo a alguien, podemos decirlo nosotros a nivel humano, aunque para el Señor era un ser creado, y le podía decir con toda autoridad: vete, Satanás. Pero sí tuvo la humanidad del Señor Jesús y tuvo el confrontamiento con el enemigo de nuestras almas, que tenía odio perfecto hacia Él. Iba a llegar un momento en la historia en la cual se iba a cumplir este, que es uno de los tantos ejemplos que hay en la Biblia de victoria y triunfo de Dios sobre sus enemigos. El primero lo encontramos acá, en Génesis, capítulo número 3, el versículo número 15. La promesa que hace Dios. Y dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Y es allí donde fue herido Satanás, representado en el caso de David por Goliat, en la cabeza. Se cumple cuando el Señor Jesús da su vida en favor de nosotros en la cruz del Calvario. Y de la simiente de la mujer, nacido de mujer, tenía que ser, para que sea semejante en todo a nosotros, pero sin pecado. Y ahí está que se cumple esta gran palabra representada aquí por el caso de Goliat. Altísimo, ya lo hemos estudiado, se escucha cada vez que se predica de la altura que tenía, la coraza, la fuerza, cómo huían de él todos los que lo escuchaban. Y una piedra fue la que derrotó a este enemigo del pueblo de Israel. Y cuando el Señor Jesús fue clavado, dice que el monte, ¿se acuerdan cómo se llamaba? ¿El monte de qué? De la calavera. ¿La calavera qué es? El esqueleto de la cabeza. Y allí fue enclavado Cristo en la cruz, representando en esto la victoria que Él tuvo sobre la muerte, sobre el enemigo de nuestras almas. Y el gran triunfo que Él pudo obrar. ¿Cuánto tiempo tuvo que transcurrir para que Dios envíe a su Hijo? Para que Dios vea el cumplimiento del tiempo. Cuando el hombre cae en pecado, Dios le hace la promesa
y de ahí en adelante se genera una gran línea de obediencia a Dios hasta que se cumple el momento en el cual Él manda a su Hijo Jesucristo y obtiene así con su propia vida victoria para nosotros, a favor de nosotros. Y también, si buscamos en su palabra, en el libro de Hebreos, hay muchos versículos que nos van mostrando cómo con una sola muerte el Señor obtuvo, por ejemplo, eterna redención de todos sus hijos. Por ejemplo, en el capítulo número 9, donde está representado acá con tantos sacrificios que se realizaban, nos dice el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, el Señor Jesús, que la derramó en la cruz del Calvario, ahora entró una sola vez en el santuario, que es el cielo, una vez que resucitó, habiendo obtenido eterna redención. El versículo número 26 nos dice: de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez, en la consumación de los siglos, para el deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí misma. Eso que el Señor hizo, esa presentación, lo hizo una sola vez. Presentó su vida, la entregó por amor de cada uno de nosotros, por amor del pecador, para que entonces éste pueda obtener eterna redención y vida eterna. El 28 nos dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para agotar los pecados de muchos. Qué lindo entonces, un solo Salvador, un solo Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Pedro también nos dice: en el cual en ningún otro hay salud. El único medio para alcanzar la salvación es el unigénito Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él cree y que crea en esta obra que Él realizó, tenga vida eterna y no perezca. El unigénito Hijo de Dios, entregado por los pecadores. Y fue que allí Él obtiene este triunfo, dando directamente en la cabeza de Satanás y venciendo, y triunfa porque puede resucitar de los muertos, porque en su sangre no hay herencia de pecado, y en la medida que el Padre iba cargando sobre él el pecado de la humanidad, estos iban siendo deshechos por una sangre que no tenía pecado y por ser santa, sin mancha, sin contaminación. Y nos dice la palabra, como de un cordero, ya ordenado antes de la fundación del mundo. Como las cosas, cuando las analizamos desde la Biblia, nos alientan, porque podemos pensar que estamos nosotros derrotados, podemos pensar que el diablo ganó la partida, pero David,
a través de esto que hizo con Goliat, nos ejemplifica que Dios no salva con espada ni con lanza, y que la salvación es del Señor. Si buscamos en Proverbios, capítulo número 21, el versículo número 30 y 31, nos dice así la palabra: en la página 683. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Estas palabras son para analizar, pero es todo lo que este mundo ofrece y todo lo que este mundo que no se sujeta a Dios busca siempre enaltecer, y podemos llamar a estas personas eruditos, genios, grandes científicos, que han escrito, que han estudiado, que han abocado sus vidas. Pero cuando junto con esto no está el temor de Dios, cuando no está Dios por sabiduría, esto no sirve de nada. Ni la inteligencia, ni la sabiduría, ni el consejo. El caballo se apareja para el día de la batalla. Nos habla de una preparación, pero, o más, de Jehová es el salvar. Y en este Jehová, que le corresponde salvar, cuando uno cree en él, creía David. Por eso testificaba, por eso con poca cosa pudo hacer grandes cosas. Y al respecto, el otro día se nombró, ¿no?, lo de Jonás. La salvación pertenece a Jehová, y también la salvación que Cristo obró en la cruz le pertenece a Él. Y es para que el pecador, cuando escucha el Evangelio, pueda ser guiado a arrepentimiento. Arrepentimiento para con Dios, por el tipo de vida, por la situación, por nacer en pecado. Porque soy malo. Y cuando escucho la palabra, el Espíritu me debe guiar al arrepentimiento. Y poner también la fe para creer en Cristo como mi Salvador. Porque la palabra nos enseña esto, que Él venció allí en la cruz y que de Él pertenece la salvación. Y entonces podemos decir, no hay consejo, no hay sabiduría, no hay inteligencia que pueda salvar, porque Él se entregó una sola vez en beneficio de nosotros. Murieron muchos crucificados, pero sin pecado uno solo, Jesús. Y esta ofrenda, este sacrificio, nos dice la palabra, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Lo hizo por mí, viéndome antes de la fundación del mundo, salvando a este vil y menospreciado, lo necio de este mundo. Y puso en mí el arrepentimiento y la fe, como en muchos de los que están aquí. Porque vimos su obra un día cuando escuchamos el Evangelio y lo aceptamos y lo recibimos. Y esto que el Señor realizó, que se entregó, lo hizo por amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero Cristo también se ofreció a sí mismo por amor. Y esto fue para Dios una ofrenda y sacrificio en olor suave.
un olor suave, esta ofrenda de Cristo en la cruz del Calvario. Una victoria, porque era a través de ella que Él podía entonces ahora salvar al pecador, libertar a los esclavos de pecado, darles vida eterna con solo creer en su nombre. Y entonces el Señor es así como nos justifica, y como por la desobediencia de un hombre, en Romanos 5 podemos buscar, nos explica también el apóstol Pablo cómo vino la reconciliación en el versículo 12. De consiguiente vino la reconciliación por uno. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Y nos dice la palabra en el versículo 17 que porque si por un delito reinó la muerte, por uno, que es Adán, muchos más reinarán en vida por un Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre, que ¿quién sería el que desobedeció? Adán. Los muchos fueron constituidos pecadores, todos nosotros, por cuanto todos pecaron. Así por la obediencia de uno, que ¿quién sería? El Señor Jesús, los muchos serán constituidos justos. Y qué lindo que es esto, porque es la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres. No es selectiva, para este sí, para este no, es para todos. Todos han de escuchar, toda carne verá la salvación de Jehová. Y está en cada uno decidir si cree o no cree, si acepta o rechaza, si recibe o desprecia esta salvación tan grande a favor nuestro. Y es por Cristo entonces ahora que podemos ser, por un Cristo, por un Jesucristo, por una justicia, que podemos ser hechos o constituidos justos. Y la obediencia es lo que a Cristo lo fue forjando, como se forjó una piedra en un arroyo, porque la tuvo que aprender. Si leemos acá en Hebreos, no es que vino y que no padeció nada, no sufrió, sino que tuvo que aprender esta obediencia. En Hebreos 5, el capítulo número 5, versículos 7 y 8, el Señor Jesús, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Y aunque era hijo, acá con mayúscula, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y esa obediencia nos benefició a todos nosotros. La obediencia de Cristo, para que podamos ser justificados. Pero cómo tuvo que ofrecer ruegos, cómo que tuvo que ofrecer súplicas en los días de su carne y sufrir
y aprender esto. Fue creciendo, como nos dice el libro de Lucas, ¿no? Iba creciendo en sabiduría, en gracia, para con Dios y para con los hombres. Fue experimentando, pero llegó el momento de la cruz y es allí donde Él derrama su sangre para perdón de nuestros pecados, para la remisión de esto. Su muerte es vicaria, es expiatoria, toma nuestro lugar y esa es una ofrenda y un sacrificio y un olor agradable a Dios. Y como decíamos, es para todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús. Todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo, que ve que Él venció a la muerte, porque nos dice en 1 Corintios, ¿no? Capítulo 15. Sorbida es la muerte con victoria, el versículo 54. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y el Señor allí triunfa y tiene la victoria. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh sepulcro, yo seré tu destrucción. Eso es lo que creemos nosotros, los cristianos evangélicos. Cristianos porque creemos en Cristo. Evangélicos porque estas son las buenas noticias que tienen que llenar nuestro corazón de esperanza en el día a día, cuando miramos a Cristo triunfante, y que nos ayude para experimentar estas cosas. Él tuvo que padecer esto. Para terminar, vamos a buscar en San Juan, capítulo 7, los versículos número 37 en adelante. ¿Qué capítulo? 7, en la página 112. Dice, mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Una invitación que se hace. Venga a mí, dice el Señor Jesús. No vaya a ninguna religión, porque ninguna salva. No se apoye en ninguna sabiduría, en ningún consejo, ni en ninguna inteligencia humana, porque es pecadora la mente que tenemos. Apóyese en Cristo. Vaya a Él y beba. Él invita y lo va a hacer hasta que se cierren las puertas de la gracia. Va a invitar al pecador que vaya a Él. El que cree en mí, en su obra que realizó en la cruz del Calvario, el que cree en que el Padre le envió para salvar al género humano, el que cree en el Espíritu que Él envió luego de ascender a los cielos, el que cree en todo el consejo de Dios, como nos enseña el apóstol Pablo en Hechos. Todo el consejo de Dios es amplio, pero debemos ir creciendo, descubriéndolo de fe en fe. Como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Esos ríos de agua viva están para nosotros, son promesas preciosas para la dispensación de la gracia. Y pensaba, pensamiento personal, David fue a buscar las piedras al arroyo, con eso venció.
su dificultad, su problema en ese momento. Y yo cuando leí, me vino el texto bueno, si hay un río ahora que es mayor que un arroyo, ¿cuáles serán esas piedras? No la piedra como mala, no tampoco el río como vendrá el enemigo como río, pero el río que nos dice acá la palabra de agua viva. ¿Cuál es esa piedra que no encontré aún? Sí. Primera Pedro 2:4. Piedras vivas. A ver. ¿Querés leerlo, no? No escuchan los hermanos. Ah. Primera Pedro 2:4. Al cual allegándoos, piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. Es el Señor, que es benigno. Sí, pero yo lo pensaba en los textos que aprendemos en la palabra, las escrituras que nos salen en nuestro auxilio y en nuestra ayuda, y que deben ser pulidos y alisados por el oír la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios corre y es glorificada. Y cuando yo me siento acá a escuchar y mi corazón está dispuesto y abro el oído, la palabra corre y ha de pulir. La misma palabra que está en mi corazón la voy a poder entender. Se me abre el sentido para entender las Escrituras y decir, como tantas veces decimos, este texto estaba acá y yo lo leí 1000 veces, pero nunca lo entendí así. Y es el Espíritu el que le da brillo, lo hace liso, para que yo lo pueda utilizar para la experiencia que sea necesaria, para el gigante que tenga delante, para mi propia carnalidad, para el mundo, para el diablo, utilizado en el nombre del Señor. Y ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo el Señor del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Qué lindo, ¿no? Qué beneficios. Qué beneficios. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no estaba aún glorificado. Y todo aquel que recibe a Cristo en su corazón, desde el momento que cree, el Espíritu Santo viene a morar en el corazón. Es un río. Circula por mi corazón esta palabra. Podemos leer en Efesios, donde la iglesia nos dice que es santificada y es limpiada. Efesios capítulo 5, por el lavacro de la palabra. Una palabra que siempre es para limpiarnos, santificarnos. En el versículo 26, acerca de la iglesia, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, ¿no? Cuando pasa el agua por un lugar, y si es agua limpia, ha de limpiar, ha de producir también efecto de limar, de poner algo que era áspero liso, y puede ser utilizado para nuestra santificación y para vencer, porque la victoria de Cristo, sublime, una victoria única, la victoria que Él obtuvo, ya satisfizo toda la demanda, la justicia de Dios, también es nuestra por extensión, porque somos hijos de Dios, porque tenemos la palabra, y esta es la que puede circular
como ríos de agua viva, ¿no? Y también, como acotaba la hermana, Cristo es esa piedra viva, reprobada, rechazada de muchos hombres, y lo corren y ponen otra persona, ponen una estampa, una estampita, cualquier cosa que reemplace a Dios, a Cristo. Lo reprueban a Cristo, empero a nosotros, escogida y preciosa de Dios. El Señor nos bendiga, queridos, y el triunfo asegurado, ¿no?, que el Calvario nos obró, es dándonos vida juntamente con Él. El Señor es el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas y la dio en la cruz del Calvario para que haya un redil y para que haya un pastor y que podamos nosotros también ser participantes de estas grandes y ricas bendiciones. El que cree en mí, en el Señor, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Qué precioso entonces poder tener esta certeza y darle siempre la gloria a Dios, las gracias, porque nos amó y porque por su sacrificio nosotros somos, por su obediencia, mientras que estuvo en carne, grande y ricamente bendecidos. Que el Señor nos bendiga.